Hola, en el siguiente video vamos a hablar sobre cómo desarrollar por el método de Cross redes cerradas de tubería, para lo cual usaremos el siguiente ejemplo que se muestra en pantalla, ¿no? Nos pide resolver circuitos de tuberías que tenemos y nos dan los siguientes datos, ¿no? Los coeficientes de Hazen-Williams, la longitud de cada tubería y los caudales que ingresa y el caudal que sale, ¿no? En estos dos puntos. Es la configuración inicial que nos da el problema. Para nosotros poder desarrollar este problema por el método de Cross, el método de Cross se caracteriza por asumir caudales, ¿no? Esa es la principal característica de Cross, de Hardy-Cross en tuberías. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, de estos caudales iniciales que nos están dando, tenemos que asumir en qué dirección y cuál va a ser la dimensión de los caudales. No importa si es que nos equivocamos en la dirección o si es que nos equivocamos en el caudal que estamos asumiendo, porque este método de por sí en la parte final lo va a corregir tanto la dirección del caudal como el valor del caudal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir. Vemos acá que está ingresando en el nudo A 65 litros por segundo, entonces yo voy a asumir en la tubería AB el circuito va a ir en este sentido. Entonces acá también como ingresa, y también voy a asumir en la tubería AF que va en este sentido, el sentido del caudal. Entonces si en AF viene en el sentido hacia abajo, en el sentido FD, bueno, va a seguir su sentido, ¿no? Porque no hay ninguna otra tubería. De la misma manera, de AB se va a distribuir tanto de esta manera, que va a ir para la derecha, y en la tubería BD va a ir hacia abajo. No se olviden que estos caudales nosotros los asumimos a criterio propio, o sea, no es, ustedes de repente lo pueden asumir en otra dirección, no hay ningún problema. Acá también vemos que este caudal TC se va a ir en esta dirección, ¿no? Yo lo estoy asumiendo de esta manera. Y bueno, y B, si va a la derecha, S tendrá que ir abajo siguiendo el caudal, ¿no? Ya que no tenemos. Y por último sale en el nudo C los 65 caudales. Si se dan cuenta, hay un equilibrio de caudales, lo mismo que entra es lo mismo que está saliendo. Ahora, cuando ya hemos definido nuestra dirección de caudales, lo que tenemos que hacer es asumir un caudal para cada uno. Por ejemplo, aquí en el nudo A está ingresando 65 litros por segundo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es asumir que la sumatoria de AB con AF me dé 65. Ustedes pueden asumir, de repente lo más lógico sería la mitad, ¿no? La mitad para uno y la mitad para otro. Pero para poder trabajar con números enteros, lo que yo voy a hacer es asumir que acá va a ir 30 litros por segundo y acá va a ir 35 litros por segundo, ¿no? De esa manera tenemos 30 más 35, los 65 litros por segundo que está entrando. Veamos acá, de AB está viniendo 30 litros por segundo. En BE yo voy a repartir la mitad, ¿no? Porque me resulta mucho más fácil trabajarlo de esa manera. Entonces 15 para acá y 15 para acá. Ustedes pueden asumir de repente 20 y 10, no hay ningún problema. Entonces tenemos 15 en ambos lados. Muy bien, ahora FD, si está bajando 35, bueno, por lógica vamos a tener que va a mantenerse los 35 litros por segundo, ¿no? Entonces pondremos acá 35. Ahora en S, si B viene 15, en S también vendrá los 15, no hay ningún problema. Ahora acá en DC, en FD está ingresando 35 litros por segundo y en EBD está entrando 15, por lo tanto, como vemos que la flecha, todo es como una suma es como un conjunto de ecuaciones, ¿no? Tenemos que encontrar equilibrio en cada nudo. Entonces entran 15 y entran 35, por lo tanto tiene que salir la sumatoria de los dos que está entrando, en este caso sería 50, ¿no? Tenemos acá 50 litros por segundo. Muy bien, y por último vemos que todo esto tenga relación y tenga se podría decir el equilibrio en el último nudo, ¿no? Si está saliendo 65, por lo tanto entra 15, entra 50, 50 más 15 viene a ser 65 litros por segundo. Muy bien, en ese aspecto nosotros ya tenemos el equilibrio y lo único que nos quedaría es definir cuántos circuitos vamos a tener, porque tenemos que definir también nuestro circuito. Vamos a tener acá en el primer circuito y vamos a asumir que para nosotros el sentido positivo va a ser esto, ¿no? Circuito 1, y esto va a ser nuestro circuito 2. Entonces
tenemos acá los dos circuitos. Muy bien, esos son todos los datos que nosotros tenemos que preparar para poder realizar el método de Cross. Como ustedes se dieron cuenta, en el método de Cross nosotros asumimos los caudales. Por último, lo que vamos a tener en resumen sería lo siguiente, ¿no? 30 litros, 35, 35, 15, bueno, de esa manera, circuito 1 y circuito 2. Esta convención de caudales es lo que nosotros vamos ahora a ingresar al programa DOVAS redes cerradas, para poder desarrollar por el método de Cross, y ahí lo vamos a explicar cómo es el desarrollo del método de Cross. Estando acá en la calculadora, ahora lo que haremos es ingresar el problema, ¿no? Tal como lo hemos visto, lo hemos dejado planteado final en la explicación anterior. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestras tuberías, ¿no? La interfaz acá ustedes pueden reducir de acuerdo a la cantidad de puntos que necesitan, ¿no? En este caso pueden dejarlo ahí o ahí, porque solamente necesitamos estos dos cuadrantes. Entonces definimos nuestra primera tubería, va a ser acá. El caudal, ¿cuánto hemos asumido? 30. Longitud, ahí el problema nos indica que todas las tuberías tienen una longitud de 150, diámetro 6 pulgadas y el coeficiente de Hazen-Williams va a ser 120, ¿no? No, para el resto 140, perdón, muy bien, entonces agregamos. Ojo que acá no solamente podemos nosotros crear las tuberías en forma horizontal y vertical, ¿no? De repente ustedes pueden crear una tubería así o por acá, ¿no? Entonces va a depender mucho de la geometría de sus ejercicios. Entonces el siguiente, veamos. Otra cosa importante al momento de definir la tubería es el nudo inicial y el nudo final que nosotros definimos. Va a determinar el sentido. Por ejemplo, en este caso el caudal sería 15, 150 longitud, diámetro 6 y el coeficiente Hazen-Williams de 140. Muy bien, vimos que cuando le hemos definido nudo inicial, nudo final, el sentido de la tubería está de tal manera como definir el nudo inicial y el nudo final. Entonces por acá también tendremos 15, ¿no? Longitud 150, 6 y el coeficiente Hazen-Williams de 40. Muy bien. Seguimos rellenando de acá por acá. Caudal 35, longitud 150, diámetro 6. Perfecto. Por acá también tenemos longitud 35, longitud 150, diámetro 6, coeficiente Hazen-Williams 140. Y por último tenemos el caudal de 50, ¿no? 150, diámetro 6. Lo dejamos al último esto porque este es el que cambia, ¿no? El caudal 15, longitud 150, diámetro 6, pero el coeficiente de Hazen-Williams sería 120. Si ustedes quisieran verificar los datos, simplemente bastaría con reposar el puntero sobre la tubería y podríamos ver, ¿no? Acá tenemos 30, 156, 15, 15, acá tenemos 35. Estoy verificando los caudales también. Entonces tenemos todo. Como este programa resuelve tanto por el método de Cross como por el método de linealización, si desean ver cómo es la explicación para el método de linealización, que el ingreso de datos ya no ingresamos los asumir el caudal porque es otra metodología, simplemente desactivamos el check acá y ya no vamos a requerir asumir los caudales, porque bueno, es otro método, ¿no? Que no necesita ese procedimiento. Pero como estamos haciendo el método de Cross, lo podemos ver acá. Si desean ver el método de linealización, lo pueden ver en esta tarjeta que lo dejamos arriba en nuestro mismo canal de YouTube. Perfecto, entonces acá una vez que ustedes ingresan, ustedes pueden hacer zoom de tal manera como les parezca mucho más sencillo, ¿no? Entonces yo lo voy a agrandar un poco para poder verlo. Nos vamos a menú y hemos ingresado las tuberías. Ahora hay que crear nuestros circuitos. El primer circuito sería siempre haciendo clic en las barras en el orden, ya sea horario o ya sea antihorario. En este caso lo hemos creado en el sentido horario. Agregamos, ya tenemos el primer circuito. En este caso lo voy a crear en el sentido antihorario, pero en orden, siempre en orden, ¿no? Uno después del otro en un orden establecido. O sea, no pueden, por ejemplo, 2, 6, 3, 7. No, tienen que estar en orden. Agregamos y ya tenemos nuestros dos, ¿no? Acá verificamos nuestras tuberías. Muy bien. Eso es todo lo que tenemos que ingresar por el método de Cross. Nos vamos a la página 1.2. Muy bien, tenemos acá, calculamos, ¿no? Tenemos que calcular y tenemos ahora sí nuestras fórmulas, que es el valor de A, la diferencia de caudales y la altura piezométrica. Muy bien, nuestros cuadros iniciales van a estar ordenados de la siguiente manera. En el circuito 1 tenemos todas estas tuberías.
en el circuito 2 tenemos también estas tuberías. ¿Qué significa esta tubería sombreada? La tubería sombreada nos indica que esta tubería se está repitiendo en otra tubería. Perdón, en otro circuito. En este caso vemos que la tubería 7 se repite, ¿no? En la tubería, en el circuito 2 también lo tenemos de esta manera. Tenemos la tubería, el diámetro, la longitud, el coeficiente de Hazen-Williams, el valor de A que lo calculamos con esto, es parte de la metodología de Cross. Y el caudal, en este caso el caudal simplemente lo dividimos entre 1000, ya que lo vamos a convertir a metros cúbicos por segundo, ¿no? Nosotros ingresamos por litros por segundo y el programa lo va a convertir en metros cúbicos por segundo para tener una igualdad de signos. En este caso, para el caudal, ¿por qué nos sale negativo acá y acá sí positivo? Si cuando nosotros ingresamos todos los caudales de manera positiva. Si vemos en la imagen que está acá en el circuito número 1, todas las tuberías que giran en sentido horario van a ser positivos. Por ejemplo, veamos acá en el circuito 1. Vamos a la anterior página y vamos acá. En la tubería 1, vemos acá, por eso es que acá nos sale un sentido horario. La tubería 1 y la tubería 7 están girando en el mismo sentido que el circuito, no en el sentido horario. Pero la tubería 4 y 5 están en contra, ¿no? Es como el mismo juego que hacemos al momento de calcular momentos flectores, ¿no? Tenemos entonces 4 y 5 que van en contra y 1 y 7 que van positivos. Entonces, regresamos acá, 1 y 7 positivo, 5 y 4 negativo, ¿no? De la misma manera en el sentido en el circuito 2. Si se dan cuenta, la tubería 7 en el circuito 1 es positivo, pero en el circuito 2 vendría a ser negativo porque está en contra. Entonces en el circuito 2 la tubería 7 vendría a ser negativo. Simplemente le tenemos que hacer ese pequeño juego de signos. Por eso es muy importante tener una convención de signos, ¿no? Y la metodología de Cross nos indica que todos los que van en sentido horario serán positivos. Ahora sí, con estos datos pasamos a la iteración de Cross. Muy bien. La iteración de Cross, ¿en qué consiste? En nuestra primera iteración ordenamos los valores de H. ¿Cómo calculamos el valor de H? Lo tenemos acá con esta fórmula que está indicado en la página anterior, ¿no? Que lo hemos visto. También tenemos la multiplicación de A, que también lo hemos calculado, el caudal, de valor absoluto del caudal elevado a la 0.851, y esta fórmula también. N vale 1.851, ¿no? Muy bien, calculamos esto y tenemos que hacer una sumatoria. Hasta acá no hay ningún problema, veamos. Y vamos a ver en dónde influye que se sombree esto, ¿no? Veamos que la altura piezométrica tenemos acá. Esta altura piezométrica nos va a indicar en qué momento vamos a dejar de iterar, ¿no? Porque este va a ser un indicador. Tenemos que hacer la sumatoria de esta expresión porque no se olviden que en esta fórmula necesitamos la sumatoria. También necesitamos la sumatoria de esto para tener nosotros la fórmula de diferencia de caudal. ¿A qué es igual la diferencia de caudal? La diferencia de caudal es la división, ¿no? Tal como vemos la fórmula que nos indica en la página anterior. Muy bien, de esta manera hacemos tanto para el circuito 1 como para el circuito 2. Ahora sí, vamos a ver en qué influye nuestras tuberías sombreadas, ¿no? Como ya tenemos la sumatoria de H, tenemos las sumatorias y los valores de la diferencia de caudal, para nosotros poder calcular es fácil, ¿no? Hacemos lo siguiente. Como la tubería 7 está sombreada en esta parte, nosotros vamos a intercambiar la diferencia de caudales. Es decir, la diferencia de caudales que está acá en la tubería 2 se va a pasar a la tubería 1 y la diferencia de caudal de la tubería 1 pasa allá, en sentido contrario, ¿no? Diferente sentido. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es calcular. ¿Cómo calculamos el nuevo caudal? El caudal va a ser la diferencia de caudal más el caudal, en este caso como es la primera iteración, va a ser más la primera, ¿no? Lo que tenemos acá, veamos. Vemos acá en nuestras fórmulas y tenemos, ¿no? En la tubería 1 tenemos 0.03, entonces nuestra cálculo de caudal va a ser 0.03 más 0.0052. En el siguiente va a ser 0.0052 menos 0.0114 más el caudal que está anterior, ¿no? Que lo tenemos acá. Muy bien, hasta ahí hacemos de la misma manera todas las tuberías y tenemos el nuevo caudal. Igual, para la siguiente iteración, que sería la iteración 2, el caudal para calcular este H va a ser el anterior, ¿no? Igual, estos caudales va a ser los que hemos calculado anterior, que está acá.
Y la diferencia de caudal es lo mismo, ¿no? Lo tenemos acá las dos sumatorias. De la misma manera intercambiamos nuestros caudales que hemos calculado acá de un circuito para el otro. Y el caudal va a ser la sumatoria, ¿no? De esta diferencia de caudal más el caudal que está para acá. En el caso de las tuberías que se repitan en otros circuitos, va a ser la sumatoria de otro circuito más la diferencia de caudal más el caudal anterior. Y vemos que desde la iteración 1, vemos que la diferencia acá es menos 3.41 y acá tenemos menos 6. Cuando pasamos a la diferencia 2, esto va disminuyendo, menos 1.29, menos 0.39. Si vamos viendo la iteración 3, 4, este número de la sumatoria de alturas pisométricas van disminuyendo, ¿no? Entonces tenemos 5, 6, 7. Vemos que en la séptima iteración el circuito 1 se hace 0, pero en el circuito 2 no se hace 0. Tenemos un valor recontra mínimo que ya podríamos dejarlo así, ¿no? Pero si quisiéramos ser exactos, en una octava iteración ya tendríamos el resultado correcto. Ustedes lo pueden dejar hasta en la quinta iteración, ¿no? Porque ya tenemos valores muy cercanos al 0, ¿no? Pero si ustedes desean ser más exactos, en la iteración 8. A partir de la iteración 8, 9, como ya llegaste a 0, va a ser los mismos valores, ¿no? Entonces ya no tendría razón de seguir iterando, ¿no? 18, perdón. En la iteración 8 ya tenemos los valores en 0. Tampoco tenemos una diferencia de caudales, por lo tanto ya es lo mismo, ¿no? Al sumar 0 más la anterior, me va a comenzar a salir lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener un resumen. Tenemos un resumen de las tuberías, el diámetro, la altura piezométrica y el caudal. Muy bien. Tenemos el valor de velocidad, que la velocidad va a ser caudal es igual al área por la velocidad, ¿no? Muy bien, despejamos y vamos a tener valor a la velocidad. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar nuestro gráfico final de caudales, ¿no? Como vemos, todas las flechitas que vemos acá están de color verde. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene el sentido, que el sentido que nosotros asumimos inicialmente es el correcto. ¿Qué pasaría si tendríamos en una flecha roja? Quiere decir que el sentido ha cambiado, ¿no? Y tenemos acá una escala de colores, vemos que estos dos valores son los que tienen caudales máximos y el caudal mínimo es el que está acá, 10.1. Entonces de esta manera logramos calcular. Este mismo resultado nosotros lo podemos verificar de una manera muy rápida con el cálculo de método de linealización, ¿no? Para el cual solamente ya no necesitaríamos ingresar, esto de acá lo vamos a explicar en el video que les dije, que lo pueden encontrar, ¿no? Al toque muy rápido lo vamos a verificar, ¿no? Menos 65, perfecto, nos vamos para acá, tenemos que volver a calcular, calculamos y verificamos nuestro error, ¿no? Nos vamos acá a la iteración, calculamos nuestra iteración hasta que se haga 0 y tenemos el gráfico final. Estos son los resultados, ¿no? Y ahora acá en esta pantalla vamos a ver que los dos gráficos, con cross y con método de linealización. Y vemos que los dos métodos prácticamente es lo mismo, los mismos resultados, y podemos ver que hemos tenido un correcto desarrollo. Si desean ver el método de linealización, los voy a dejar acá la tarjeta y pueden verlo en el canal de Dovas Ingeniería. Les invito a suscribirse a este canal. Los que desean adquirir el programa lo pueden ver acá en la descripción del video y entrar al link, y ahí va a estar toda la información de cómo poder obtener el programa. Les invito a suscribirse al canal, darle like a nuestra página de Facebook y cualquier consulta, duda, por inbox en Facebook o enviarnos un correo a rjpjimenezmarin@gmail.com. Nos vemos hasta un próximo video.